MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro Tello, te mando un gran abrazo. Gracias por tomar la comunicación en esta mañana, como todos los días. ¿Cómo estás? Luis, qué gusto saludarte. Y vaya que tenemos un fin de semana lleno de información económica muy relevante, pero sin lugar a dudas la ratificación por parte del Senado de Estados Unidos del TEMEC ocupa en las primeras planas de los diarios y seguramente la mayor parte de los comentarios que se vayan a esbozar en medios de comunicación el día de hoy. Y yo quisiera empezar por señalar dos cosas, Luis. Primero, a ver, sin duda es un avance significativo para la región de América del Norte en un entorno mundial que está dominado en este momento por vientos proteccionistas y por guerras comerciales. Entre Estados Unidos y China, a pesar del acuerdo fase 1 que acaba de suscribirse, entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre la Unión Europea y China, etcétera, etcétera. El mundo está dominado hoy por vientos proteccionistas que están soplando a escala internacional y que condicionan el desarrollo de las economías locales como la mexicana. En ese sentido, lograr un acuerdo de esta naturaleza que establece reglas precisas para 3 países es ya un avance significativo. También es importante subrayar y reconocer que el tratado es un instrumento que permitirá fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, pero también y sobre todo una oportunidad, Luis Auditorio, para desplegar, y quiero subrayarlo con especial énfasis, para desplegar ahora sí una estrategia que le permita a México avanzar en 2 vías simultáneamente. La primera, en el desarrollo de una sólida base de proveedores nacionales, para que las empresas que hoy son exportadoras desde el territorio de México hacia el mercado de Estados Unidos fundamentalmente, y que importan la mayor parte de las materias primas, de los insumos, de las piezas, partes, componentes y empaques que utilizan para ensamblar productos aquí, que se regresan al mercado norteamericano, pues se conviertan finalmente en consumidoras de productos, piezas, partes, materias primas, insumos, etcétera, componentes de empresas mexicanas. Si no desarrollamos una sólida base de proveeduría nacional, Luis, seguiremos siendo lo que hasta este momento somos, un país que importa para exportar. Y esto coloca al gobierno de México actual, lo mismo que a los previos y seguramente también a los que habrán de seguirle al actual, frente al desafío de realmente construir políticas públicas para el desarrollo de las empresas de menor tamaño, porque está ahí precisamente el núcleo a partir del cual se puede construir una sólida base de proveeduría nacional. Tercero, este TEMEC va a reducir, pero no va a eliminar, Luis Auditorio, la tentación del presidente de Estados Unidos para acudir a medidas proteccionistas en momentos en los que decida presionar al gobierno de México o que intente recapturar sectores o empresas que son de interés para los propósitos económicos de la actividad de Estados Unidos. Cuarto, como bien lo ha señalado Luis, serán necesarios importantes cambios a las leyes de normalización de propiedad intelectual, incluso también al Código Penal, para ajustar la legislación de nuestro país a los compromisos que hemos adoptado como parte del famoso tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por último, yo creo que esto es quizás lo más importante. Ojo, si repetimos la misma estrategia que en las últimas 3 décadas México ha seguido, es decir, ausencia de programas sectoriales para el desarrollo y la modernización de la industria y el agro, nula participación de la banca de desarrollo en la modernización de las empresas de menor tamaño, 0 planes para incentivar la modernización y la competitividad de las pymes, etcétera. Si seguimos exactamente esa ruta, Luis, vamos a repetir exactamente la misma historia de crecimiento menor o igual al 2%, que en las últimas 3 décadas ha marcado el destino de nuestra economía. Así que, en suma, qué bueno que tenemos un TEMEC, falta por supuesto que lo ratifique Canadá, pero no perdamos de vista que mantener los pies en la tierra es un asunto tan relevante como asumir que el crecimiento y el desarrollo de la economía mexicana no depende de un tratado ni de las relaciones con Estados Unidos o con Canadá, depende fundamentalmente de lo que estemos dispuestos a hacer aquí y para nosotros, a favor de la modernización de la planta productiva, de la integración del mercado interno y de la articulación de un gobierno federal y de gobiernos estatales que están dispuestos a gastar bien, con transparencia y en forma oportuna,
los recursos que año tras año los legisladores locales y federales autorizan para ejercerse de manera transparente y a favor del desarrollo de México, Luis. Efectivamente, Pedro, ahí está la oportunidad de aprovecharse y mucho más radical que en la primera ocasión. O sea, en el primer TEMEC o en el primer TLC, pues 20 años pasaron para que nos volviéramos maquiladores, para que, como dices, importáramos para exportar. O sea, no hicimos una industria propia, no generamos fortaleza, no buscamos otros socios tampoco. Nos hicimos ultra mega dependientes de los norteamericanos. Y bueno, de pronto, cuando todas estas crisis empezaron a estallar, inclusive hasta lo de los aranceles, pues las voces, ¿no? Pues hay que buscar otros socios, como si los socios los buscaras en 2 segundos, como si esto fuera así muy, muy rápido, de que, pues ya no voy con Estados Unidos y me voy ahora con otro tan rápido así. Pues no funciona, es algo que se va desarrollando a lo largo de muchos años. Pero yo agregaría todavía, Pedro, en este nuevo tratado, hay compromisos que se tienen que cumplir por parte del gobierno mexicano, del Estado y de los empresarios. Por ejemplo, el asunto de tener mayor cuidado en los temas laborales. Pueden abrirse paneles de controversia en cualquier momento. Estos paneles no pueden ser bloqueados por los países, y esto inclusive puede llegar a terminar por ser una situación ahí de competencia interesante y muchísimo más agresiva a lo que estamos acostumbrados. O bueno, el tema de las reglas de origen del sector automotriz, el asunto de la piratería, que no se ha hablado mucho. Hay que endurecer las penas contra la piratería, los temas anticorrupción, en fin, o sea, hay muchos asuntos que sí nos obligan a tener que cambiar una visión y a tener que poner cartas sobre la mesa y un gran esfuerzo en torno a lo que viene, para que pues no se nos sancione, o en una de esas no se nos excluya del mismo tratado. Sí, por supuesto. Hay compromisos que México adoptó, cediendo de más, creo yo, con tal de avanzar en la rearticulación de este tratado con Estados Unidos y Canadá. Ahora nos toca, bien lo señalas, Luis, emprender toda la labor de cumplimiento para que efectivamente nuestros productos de exportación ingresen al mercado de Estados Unidos sin el pago de aranceles. Absolutamente de acuerdo, y eso obliga al gobierno de México a crear políticas públicas con mucha mayor velocidad, con mucha mayor eficiencia, y sobre todo teniendo de cerca al propio sector privado. Y solo para agregar esto, Luis, para que ubiquemos en su justa dimensión dónde estamos. México es hoy el primer exportador de pantallas planas de televisión en el mundo. Somos el primer exportador mundial de refrigeradores de 2 puertas. Ocupamos la primera posición a escala mundial en la exportación de productos del sector agropecuario, que van desde el aguacate hasta la fresa. Ocupamos la 4ª posición a escala mundial como ensambladores y exportadores de computadoras, de lavadoras, de aparatos de aire acondicionado, de calentadores eléctricos. Somos el 7º ensamblador a escala mundial de smartphones, el 8º ensamblador y exportador de automóviles y autopartes, y ocupamos ya una posición significativa en cuanto a la producción y el aprovisionamiento de piezas para la industria aeroespacial. Sí, todo esto habla muy bien de lo que ha avanzado México en algunas empresas, sectores y regiones. Pero la pregunta es, ¿y por qué, a pesar de estas posiciones tan destacadas en materia de comercio internacional, no logramos avanzar más allá del 2% por más de 30 años? Y la respuesta tiene que ver con una sola frase: no tenemos productividad ni competitividad generalizadas. Y es ahí donde México tiene que trabajar para aprovechar el TEMEC, para ser un país mucho más protagónico a escala mundial por cuanto al comercio internacional se refiere, pero sobre todo, Luis, sobre todo, auditorio, para darle a los mexicanos la calidad de vida que aspiramos tener y por la cual hemos emprendido transformaciones relevantes y esfuerzos y sacrificios en materia salarial que están ahí a la vista de todos. Pedro Tello, te mando un gran abrazo, bonito fin de semana, Pedro, gracias. Feliz viernes para todos, se encuentren en @Petello Villagrán.